Hola chicos, buenas noches con todos. Me imagino que todos ustedes todavía se mantienen despiertos, estudiando, preparándose para la primera práctica calificada en el CPUNI. He recibido muchos mensajes pidiéndome que haga ese trabajo. Realmente me siento muy contento por esa confianza, esa grata responsabilidad que me han encomendado y definitivamente estoy muy contento. Así es que, para los que no me conocen, yo soy el profesor José Guaranca. Soy autor de algunos libros que quisiera mostrarles justamente como carta de presentación. Este, por ejemplo, titulado Física, Exámenes de Admisión y el Método Guaranca, es un libro de corte básico. Por supuesto que también serviría para aquellos jóvenes que quieren prepararse para seguir una carrera de ingeniería en la uni. Ni qué hablar del negrito. Ese negrito le abrió las puertas al Perú para las competencias internacionales. Hasta ahora viene siendo usado por los equipos olímpicos. Ellos son los entrenadores, son los que recomiendan ese libro, que conjuntamente con este otro, Olimpiada de Física, nos abrieron los ojos para hacernos ver de que los peruanos podíamos competir y que los problemas no eran tan complicados como se creía, ¿no? Antes de que aparezca este libro en 1999, todos teníamos una idea errada de lo que eran los problemas de Olimpiadas, ¿no? De las Olimpiadas Internacionales. Y este otro libro es el que yo recomiendo para los chicos que van a una carrera de ingeniería. Creo yo que es un texto muy bien realizado para aquellos que quieran. Alguno de estos ejemplares solamente tiene que comunicarse conmigo en la parte baja de la pantalla. Les dejo mi número de WhatsApp para que me puedan escribir. Y para aquellos que se suscriban a mi canal de YouTube en esta semana, antes del examen del día domingo, les voy a obsequiar ese libro, que es un libro con el cual yo aprendí física y lo sigo estudiando. Es un extraordinario libro. Preguntas y problemas de física de los académicos rusos Tarasov y Tarasova. Dicho sea paso, también ya he subido los videos de la resolución de los problemas, de algunos de los problemas justamente de ese libro. Y vamos a continuar, por supuesto que sí, ¿no? Vale decir, con este libro podrán seguir esas transmisiones que pensamos seguir haciendo con la finalidad de seguir aportando a esa juventud pujante y talentosa que tenemos en el Perú, ¿no? Por eso es que también estoy haciendo ese trabajo con la única finalidad de contribuir con un granito de arena, ¿no? Con mi modesta participación, con mi amplia experiencia, eso sí, no lo podemos negar, tenemos más de 46 años en ese quehacer, hemos aprendido mucho y seguimos aprendiendo, ¿no? Y bueno, y ese libro justamente es el motivo de esta reunión, ¿no? El material del CEPRE-UNI. Sabemos que el domingo 24 están rindiendo su primera práctica. Supongo que es una práctica bastante sencilla, ¿no? Pero acá, justamente con ese material, vamos a aprovechar para ir diciendo algunas cosas y recordando algunas otras que podrían serles de gran utilidad para que salga bien en este examen, ¿no? Entonces, desde ya, lo primero que los invito a suscribirse a mi canal, a darle like a ese video, y a seguirme también en TikTok, porque en TikTok estamos mostrando la forma más simple, más rápida de cómo llegar a la respuesta a los problemas de los exámenes de la uni. Sí, revisen por favor mi cuenta de TikTok. Tenemos creo que más de 200 videos ya subidos en este quehacer, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar haciendo espacio. Ya, esto lo vamos a dejar todavía porque de repente queremos ir recordando de que tiene que suscribirse a mi canal para obsequiarles el PDF de ese libro. Justamente el PDF de ese libro, Preguntas y Problemas de Física, de Tarasov Tarasova, son dos autores rusos, ¿no? Tarasov es Lev Vasiliev Tarasov y la autora, la coautora es Ana Nikolaevna Tarasova, ¿no? No tiene nada que ver uno con el otro, no son parientes. Bien, pero es un libro magistral. Le estoy obsequiando el PDF a aquellos que
me envíen al WhatsApp que aparece aquí en la parte baja de la pantalla la captura de su suscripción, ¿no? O sea, el pantallazo de su suscripción. E inmediatamente, en cuestión de minutos, les estaré no solamente agregándoles al grupo de WhatsApp de ayuda que estamos formando justamente a propósito de este examen y de los que vienen en el CPRUNI, ¿no? Y además, por supuesto, de brindarles todo el apoyo, toda la asesoría que necesiten, ¿no? Bien, sin más presentaciones, empezamos de una vez manejando ese material que tiene que ver con los conceptos más primigenios que aparecen en un curso de física, ¿no? Dice así en relación a los primeros temas, dice, señale verdadero o falso según corresponde a las siguientes proposiciones, ¿no? La primera proposición habla de una ecuación dimensionalmente homogénea. Dice, esta ecuación es dimensionalmente homogénea si cada término tiene las mismas unidades, ¿no? Y justamente a propósito de eso hemos anotado acá el principio de homogeneidad dimensional, ¿no? Empezaremos con una pregunta súper sencilla respecto de esto, ¿no? Por ejemplo, si yo les planteo esta suma, ¿qué me dirían respecto del resultado? Obvio, ¿no? Listo, pero ¿qué pasa si le hacemos un pequeño cambio? ¿Cuál sería el resultado? Ya no es tan obvio. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el inconveniente? Bueno, el inconveniente es de que por un lado tenemos una velocidad y por el otro lado tenemos una aceleración. Entonces, mientras las magnitudes que se van a sumar o restar no sean de la misma magnitud, o sea, no correspondan a la misma magnitud física, no se pueden sumar, ¿no? Entonces, ¿qué cosa quiere decir esto? Que para que se pueda ejecutar una suma o una resta, vamos a poner en este caso, lo que tiene que cumplirse es de que cada una de las cantidades que se suma, o sea, cada uno de los términos deben poseer las mismas dimensiones, o sea, la misma fórmula dimensional. Por decir algo, si la magnitud A es área, entonces la magnitud B cuadrado también tiene que ser área, por lo tanto B tendría que ser longitud, ¿no? Eso es justamente lo que está expresado acá, ¿no? A esto se le llama homogeneidad. ¿Por qué razón? Porque sería igual la fórmula dimensional del primer término que la fórmula dimensional del segundo término y que la fórmula dimensional del tercer término o el segundo miembro, como ustedes quieran llamarle, ¿no? Es la homogeneidad dimensional que implica de que las cantidades a sumar y conjuntamente con el resultado tienen que tener la misma fórmula dimensional, vale decir, tienen que corresponder a la misma magnitud física, ¿no? Y eso es lo que justamente la proposición está expresando, ¿no? En la ecuación A más B más C igual a D cuadrado, cada uno de los términos, o sea, no solamente A, B también, C también y D cuadrado, los cuatro deben tener o representar la misma fórmula dimensional, ¿no? Por eso esa primera proposición es verdadera, ¿no? Bueno, a propósito de las fórmulas dimensionales, por ahí tenemos justamente un cuadrito que lo vamos a mostrar a continuación, ¿ya? En segundo lugar dice, una 10.000ª de ampere se escribe así. No. ¿Por qué no? Porque esta M minúscula está representando un prefijo favorito del sistema internacional. Y dentro de los prefijos, justamente que tenemos que involucrar en este caso, mili vendría a ser justamente la M minúscula que aparece delante de la unidad, está justamente representando un prefijo, o sea, esta M minúscula está representando a una milésima parte de ¿qué? De un ampere. Entonces, ¿cómo se lee esto? 10 miliamperes. Por lo tanto, no dice una 10.000ª, sino dice 10 miliamperes, que son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Bien, la tercera proposición dice, las cantidades físicas fundamentales son aquellas que se definen a través de una relación operacional con otras cantidades físicas. Falso. ¿Por qué falso? Porque las magnitudes físicas fundamentales
tal como lo hemos indicado aquí en este cuadro, ¿no? Nos está indicando que estas son magnitudes físicas elegidas por convención. Vale decir, en una reunión de los científicos más importantes del mundo, ¿no? Que justamente son las conferencias internacionales de pesos y medidas, que por tradición se celebran en Francia, ¿no? Acuerdan, vale decir, por convención, por mutuo acuerdo, ¿no? Eligen a cierta magnitud como magnitud fundamental, por varias razones. Una de ellas, por ejemplo, la accesibilidad al patrón de medida, ¿no? O sea, a la unidad estándar, ¿no? A la medida estándar. Por ejemplo, en el caso del ampere, que se pueda fácilmente en cualquier laboratorio conseguir el patrón de esta unidad, ¿no? Entonces, esa y otras consideraciones más son justamente las que hacen que una cierta magnitud sea elegida como fundamental, ¿no? Así, a inicios del siglo XIX, del siglo XX, perdón, 1905, se decidió elegir justamente el ampere entre tres que habían sido propuestas como candidatas, entre ellas el coulomb, el voltio o volt y el ampere, ¿no? De esas tres se vio más conveniente elegir al ampere como unidad fundamental, ¿no? Por esa razón que la clave en este caso sería verdadero, falso, falso, tal como lo está indicando la alternativa B. Como ya es de costumbre, ustedes me escribirán sus preguntas, sus inquietudes en la cajita de comentarios para yo estar muy gustoso de poder eh, responder a todas ellas, ¿no? Bien, seguimos entonces con el manejo del sistema internacional, ¿no? A ver, aquí tenemos una tablita en donde hemos señalado a las magnitudes derivadas, ¿no? ¿Cuáles son las magnitudes derivadas? Muy buena pregunta, ¿no? No sé si en el anterior cuadro hemos indicado cuáles son las fundamentales. No, ya. Pero tendríamos que indicar que las magnitudes fundamentales son 7, ¿no? Justamente las tenemos acá. Longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, perdón, intensidad de corriente eléctrica, temperatura termodinámica, cantidad de sustancia e intensidad luminosa, ¿no? Son 7. Todas aquellas que no están en esa lista no pueden ser consideradas como magnitudes fundamentales, sino como magnitudes derivadas, ¿no? Entonces, justamente a eso se refiere la primera proposición de esta segunda pregunta, ¿no? A ver, dice, respecto del sistema internacional de unidades, señale verdadero o falso según corresponda a las siguientes proposiciones. A ver, primera proposición, un Ka. ¿Qué cosa es un Ka? Vamos a escribirlo, ¿eh? Un Ka. A ver, ¿qué cosa es? Un kilo. ¿Un kilo qué? Ampere, ¿no es cierto? Vale decir, primero se antepone el prefijo y luego la unidad, ¿no? ¿Y qué cosa es un kilo ampere? Es 1000 veces el ampere, ¿no? Que es justamente lo que aparece en la primera proposición y que podríamos estar calificando como proposición verdadera, ¿ya? La segunda proposición dice, un joule es igual a un newton por metro. Y eso también es verdadero, ¿no? ¿Por qué, profesor? Bueno, en primer lugar, el trabajo se define en el producto de una fuerza por una distancia, ¿no? El producto escalar de una fuerza y distancia. Ya. Fuerza y desplazamiento, ¿no? Ahora, si de unidades se trata, entonces tendríamos que decir que la unidad de fuerza es el newton, ¿no es cierto? En el sistema internacional. Y la unidad de desplazamiento o distancia es el metro, ¿no? Mientras el newton se representa con la letra N mayúscula, el metro se representa con la letra M minúscula, ¿no? ¿Y cuál es la unidad que le corresponde al trabajo? Le corresponde el joule. ¿Y qué cosa es un joule? Un newton, ¿no? Newton de fuerza y metro de distancia, ¿no? Y entonces así aparece el joule como newton por metro. Simplemente está representado con la letra J mayúscula por tratarse de un nombre propio, ¿no? Por acá lo debemos tener.
Ahí está, ¿no es cierto? Newton metro. Por esa razón nosotros estamos señalando a esta proposición como verdadera, ¿no? Y la tercera proposición también es verdadera, ¿no? ¿Por qué? Bueno, en el caso de la tercera proposición ya se está hablando de la potencia, ¿no? Y entonces, ¿cómo se define una potencia? Una potencia está definida como la rapidez para realizar un trabajo, vale decir, trabajo entre tiempo, ¿no? Y entonces es así como nosotros tenemos que construir la unidad respectiva diciendo que en el numerador vamos a tener que colocar la unidad de trabajo. ¿Y cuál es la unidad de trabajo? Como ya lo hemos señalado en el párrafo anterior, es el joule, ¿no? Y esto dividido entre el segundo, ¿no? En símbolos, utilizando los símbolos simplemente sería joule, J mayúscula sobre S minúscula, ¿no? Que son los símbolos que se han acordado para estas unidades. ¿Y cuál sería la potencia? La potencia estaría expresándose en watt, en honor también a ese célebre científico que hizo aportes en la física, ¿no? Entonces, ¿qué cosa sería un watt? Un watt sería un joule sobre segundo, ¿no? Pero también ese segundo se podría subir al numerador y cambiar de signo su exponente, ¿no? Entonces quedaría así. Y a esto justamente se le conoce, se lo representa con la letra W mayúscula, justamente en honor a que es el apellido de un notable científico, nombre propio, ¿no? Y eso lo estamos viendo por acá, ¿no? Ajá. Ahí está. ¿Qué cosa es? El watt, joule sobre segundo. O eso también se puede escribir así de esta manera, tal como justamente lo está indicando, ¿no? La tercera proposición. Un watt es un joule sobre segundo, ¿no? O sea, esto mismo se puede escribir un joule sobre segundo, ¿no? Cuando el segundo a la menos 1 pasa al denominador, cambia de signo su exponente, ¿no? Entonces, por eso la clave en este caso vendría a ser verdadero, 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 ¿no? Bien, espero que estas aclaraciones a modo de repaso les sea de gran ayuda para ese examen del día domingo, que dicho sea paso, es un examen relativamente sencillo, ¿no? No hay que pensar lo contrario, ¿eh? Bien, pasamos a la tercera proposición. ¿Qué dice la tercera proposición? El calor es terrible. La tercera proposición dice, respecto del sistema internacional de unidades, ¿cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas? ¿No? Vamos a señalar esas proposiciones. La primera dice, CD es el símbolo de la unidad de candela. Efectivamente, ¿no? Y justamente por eso tenemos aquí el cuadrito del sistema internacional de unidades, ¿no? Considerando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades o 7 magnitudes fundamentales, sus unidades, ¿no? Las que reciben en la categoría de unidades fundamentales son el metro, kilogramo, segundo, ampere, Kelvin, mol y candela, ¿no? Entonces, la primera proposición es verdadera, ¿no? CD es justamente el símbolo que se ha elegido para representar a esta unidad, ¿no? De intensidad luminosa llamada candela, ¿no? Segunda proposición, la unidad Pascal, esa es la unidad de presión, ¿no? En unidades de base se representa como, ahí vamos a meternos en el tema de cómo se construyen las magnitudes, las fórmulas dimensionales, ¿no? Entonces, hablemos de la presión. ¿Qué cosa es la presión? La presión es el cociente de una fuerza entre un área, ¿ya? Entonces vamos a aplicarle acá el operador dimensional y así nos deberá resultar, primero, la fórmula dimensional de la fuerza, que es LMT a la menos 2, o sea, masa por aceleración, ¿no? Y abajo el área, que es L cuadrado. Entonces de aquí el exponente 1 con el exponente 2 se resta y quedaría a la menos 1, ¿no?
Listo, ahí tenemos la fórmula dimensional de la magnitud. Y si quisiéramos, en conclusión, la fórmula dimensional de la unidad de presión sería así. En lugar de la longitud tendríamos que poner el metro, en lugar de la masa tendríamos que poner la unidad de masa y en lugar del tiempo tendríamos que poner la unidad de tiempo, ¿no? Y es justamente esto lo que aparece aquí, haciendo verdadera esa proposición. O sea, la unidad de presión que se llama Pascal y se representa con la letra P mayúscula y A minúscula, el Pascal es metro a la menos 1 por kilogramo y por segundo a la menos 2, justamente como aparece aquí en esta proposición, ¿no? Entonces aquí tenemos justamente también eso que lo podríamos marcar, ¿no? Cuando se habla de la presión, ahí tenemos, ¿no? La unidad es el Pascal, su símbolo PA, ¿no? Ahí está la fórmula dimensional de su unidad y en pocas palabras es Newton sobre metro cuadrado, ¿no? ¿Por qué? Porque es fuerza sobre área, pues, ¿no? Listo. Espero que estemos siendo útiles a la hora de revisar este material, ¿no? Le esté siendo de gran utilidad, ¿no? Porque también venimos a plantear cosas muy novedosas, interesantes estrategias a la hora de la resolución de problemas, ¿ya? Creemos que tenemos un trabajo totalmente diferenciado, por eso les quise mostrar mis libros también, para que ustedes de repente lo puedan conseguir en alguna librería, ¿no? Y servirse de esas innovadoras estrategias para poder resolver los problemas de una manera más inteligente, utilizando estrategia, utilizando un apropiado razonamiento y sin tanto cálculo numérico, ¿no? Tercero, expresada en unidades de base, el volt o voltio se lee como kilogramo metro cuadrado por ampere segundo al cuadrado, ¿no? Y entonces, ¿cómo tendríamos que hacer en este caso? A ver, vamos a permitirnos borrar este cuadrito de acá, ¿ya? Y aquí justamente vamos a plantear la resolución, ¿ya? A ver, ¿de qué están hablando? Estamos hablando del potencial eléctrico, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué cosa es el potencial eléctrico? Muy buena pregunta, ¿no? El potencial eléctrico se define en el cociente del trabajo dividido entre la carga eléctrica, ¿ya? Si buscamos por ahí, justamente las formulitas las vamos a encontrar, ¿ya? ¿De qué? Fundamentalmente del trabajo y de la carga eléctrica, ¿no? Entonces aquí tendríamos que nosotros establecer ese cociente, ¿no? Así. Ya, primero, el trabajo se define como longitud al cuadrado, masa, tiempo a la menos 2, ¿ya? Y la carga eléctrica, partiendo de la definición de intensidad corriente eléctrica, sería tiempo por intensidad, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos las operaciones aquí, tendríamos como fórmula dimensional para el potencial eléctrico sería L cuadrado, ¿no? M T a la menos 3, porque sería menos 2 menos 1, ¿no? Acá el exponente del tiempo es 1, entonces sería menos 2 menos 1 menos 3. Y la intensidad que está en el denominador con el exponente 1 subiría convirtiéndose en esto, ¿no? Y entonces, si nosotros queremos la unidad de potencial, sería metro cuadrado, ¿no? Unidad de longitud, metro. Unidad de masa, unidad de tiempo y unidad de intensidad corriente, que es el ampere a la menos 1, ¿no? Entonces,
justamente lo que aparece acá dice, ¿no? Expresada en unidades de base, el voltio resulta siendo kilogramo por metro cuadrado. Ahí está, ¿no? Kilogramo por metro cuadrado. Ya, por ampere, o sea, acá está implícita por cada ampere y segundo al cuadrado, ¿no? O sea, vale decir, esto es así, metro cuadrado por kilogramo dividiéndose entre, como dice la expresión, ampere y segundo al cubo, ¿no? O sea, metro cuadrado por kilogramo por cada ampere multiplicado por segundo al cubo. Esa es la expresión, o mejor dicho, la interpretación correcta que tendríamos que darle a esta expresión, que vamos a calificar también como verdadera. Entonces, las tres en este caso serían proposiciones verdaderas, ¿no? Bien, chicos, como ya les estoy comentando, espero que ustedes escriban sus preguntas en la caja de comentarios para poder responderlas, ¿no? Y otra cosa, esperamos terminar todo el material, es decir, todos los problemas que se han propuesto en ese material de trabajo, ¿no? Ya. Acá viene una pregunta relativamente sencilla, ¿no? Dice, la forma correcta de leer la unidad que aparece a continuación, M, N mayúscula, sobre S. ¿Cuál sería la forma correcta? Vamos a, en primer lugar, decir que lo que tenemos en el numerador es, a ver, primero, Newton, ¿no es cierto? Newton. Y abajo tenemos segundo. Ya, pero la pregunta es, ¿y la M minúscula qué cosa debe estar representando? Y entonces aquí hay que decir que lo que siempre se pone delante de la unidad se llama prefijo. Y el prefijo es una potencia de 10. ¿Ya? Podría ser 10 al cuadrado, 10 al cubo o también con potencia negativa, ¿no? En este caso justamente es milinewton, vale decir, nos están hablando de milésimas de Newton, ¿no? Por cada segundo. Entonces la interpretación correcta sería milinewtons por cada segundo, ¿no? Milinewtons por cada segundo. Esa sería la forma correcta de leer esa unidad, ¿ya? A continuación, dice, si la siguiente operación es factible, ¿factible qué significa? Que se puede realizar, vale decir, es una suma donde los términos tienen o representan iguales dimensiones, ¿no? Bien, entonces vamos a decir aquí, ¿ya? Primero, vamos a llamarle A al primer término y vamos a llamarle B al segundo término, ¿no? Vale decir, en este caso tendríamos E igual a la suma de la magnitud A más la magnitud B, o a la cantidad A más la cantidad B, ¿no? Y entonces, ¿qué cosa tiene que suceder? De acuerdo al principio de homogeneidad dimensional, la fórmula dimensional de E tiene que ser exactamente igual a la fórmula dimensional de A y esta igual a la fórmula dimensional de B. ¿Ya? Y entonces tendríamos que empezar
discutiendo, primero diciendo o averiguando qué cosa representa la magnitud A, ¿no? Y entonces aquí vamos a poner, con otro color mejor, vamos a poner que la magnitud A está representando a una velocidad. Por lo tanto, si m es metro, es unidad de longitud. Si esa unidad de longitud está sobre el tiempo, entonces tenemos acá por tiempo a la menos 1, ¿no? Y al otro lado tendríamos algo parecido. Tendríamos a la magnitud R, que no sabemos cuál es todavía, pero esta estaría multiplicándose por unidad de masa que es el kilogramo, por unidad de longitud. O sea, acá sería la longitud a la menos 1, ¿no? Y entonces, si nosotros queremos saber cuál es la dimensión o cuál es la fórmula dimensional de R, tendríamos que hacer una división. Tendríamos que dividir LT a la menos 1 entre ML a la menos 1. ¿Qué cosa va a resultar con respecto a la longitud? Sería 1, el 1 de arriba, restándose con el 1 de abajo. A ver, sería 1 menos 1, ¿no? Esto multiplicando a la masa, que a la hora de subir cambiaría de signo su exponente, y el tiempo a la menos 1, ¿no? Y esto me está resultando entonces L al cuadrado por M a la menos 1 y tiempo a la menos 1, ¿no es cierto? Que es justamente lo que está apareciendo ahí en el lado de la izquierda, ¿no? Con la alternativa C, ¿no? Lo único que hemos hecho aquí es hacer uso del principio de homogeneidad dimensional, que como ya lo hemos indicado hace un ratito, ¿no? Está diciendo que si tenemos una ecuación matemática, ¿no? Acá tenemos un término, acá tenemos otro término, otro término. Esos tres términos tienen que tener la misma fórmula dimensional como aparece acá, ¿no? Eso es justamente, en eso radica la homogeneidad dimensional. ¿Bien? ¿Ok? Ya, espero que eso esté reforzando aquello que justamente ustedes necesitan para el día domingo. No necesitan, que digo, preocuparse demasiado, porque no es un examen difícil de preguntas rebuscadas, ¿no? Bien, este problemita sí no está tan sencillo, ¿no es cierto? No sé si ya lo habrán visto, lo habrán resuelto, cómo lo habrán logrado con mucha dificultad, con facilidad, pero para eso estamos acá, los profesores, con la experiencia que nos caracteriza, producto de estar dedicados a esta labor ya varias décadas, ¿no? En mi caso particular estamos hablando de más de casi 5 décadas, ¿no? Dedicadas a la enseñanza. Y entonces tendríamos que empezar con una estrategia que dice así. A este denominador que aparece elevado a la potencia 3 le vamos a llamar x, ¿ya? ¿Qué cosa es x para nosotros? X es p menos 2 teta, ¿ya? Entonces, si eso es así, entonces aplicándole el principio de homogeneidad dimensional, tendría que cumplirse que la fórmula dimensional de x tendría que ser exactamente igual a la fórmula dimensional de p y esta igual a la fórmula dimensional de teta. Profesor, ¿y por qué no pone 2 teta? Interesante pregunta. Puedo ponerle 2, ¿ya? Pero 2 teta es lo mismo que teta. ¿Por qué? Es como decir 2 velocidades. Cuando yo sumo 2 velocidades, me da una velocidad. O sea, el número tiene como fórmula dimensional la unidad, ¿no? Ese es el detalle, ¿no? O sea, aquí nosotros tenemos que aceptar que implícitamente estamos afirmando que la fórmula dimensional del número 2 se convierte simplemente en la unidad. Por eso es que da lo mismo poner 2 teta que teta, ¿no? Ya. Y al costadito, ¿qué tendríamos que anotar? Muy buena pregunta. Tendríamos que preguntar primero qué cosa es teta. Y por ahí está, ¿no es cierto? Teta dice que alfa y teta son ángulos, entonces por lo tanto su fórmula dimensional sería la unidad. Si alguien me pregunta cuál es la fórmula dimensional de x,
O sea, de todo este denominador, así esté elevado al cubo, es simplemente 1. ¿Cuál es la fórmula dimensional de P? 1. ¿Cuál es la fórmula dimensional de teta? 1, ¿no? Eso es lo que habríamos avanzado en esa parte, ¿no? De una manera muy similar, podríamos llamarle, por ejemplo, Y o Y, ¿no? A lo que aparece como alfa más 2 veces MB, ¿no es cierto? Y entonces, otra vez le aplicamos el principio de homogeneidad dimensional. ¿Y qué tendríamos? Tendríamos que decir que la fórmula dimensional de Y tendrá que ser exactamente igual a la fórmula dimensional de alfa y esta exactamente igual a la fórmula dimensional de MB. Y acá otra vez volvemos a repetir el detalle anterior, ¿no? O sea, ¿por qué no le ponemos el 2? Porque su fórmula dimensional es 1. ¿Ya? Entonces, ahora tendríamos que preguntarnos qué cosa es alfa. ¿Qué cosa está representando la magnitud alfa? La magnitud alfa, como ya lo hemos indicado por acá, dice alfa y teta son ángulos. Por lo tanto, la fórmula dimensional de un ángulo resulta siendo la unidad, ¿no? Y así, acá al costadito, tendríamos que anotar entonces que la masa, que es la fórmula dimensional de m minúscula, porque dice acá, si m es masa, entonces ya podríamos descubrir qué fórmula dimensional tiene la magnitud b. Y eso nos estaría diciendo que la magnitud b tiene como fórmula dimensional la masa elevada a la potencia menos 1, ¿no? Me imagino que en algún momento vamos a necesitar ese dato, ¿no? Que acabamos de obtener, ¿no? Finalmente, ¿no? No. También, vamos a ponerle. También. Vamos a llamarle Z a este paréntesis. B, C, menos 4, F, D, ¿no? Entonces acá también tendríamos que decir que a propósito de eso, se cumple ¿qué? ¿Qué se cumple? Se tiene que cumplir que la fórmula dimensional de Z debe ser exactamente igual a la fórmula dimensional de BC, del producto BC, y eso igual a la fórmula dimensional del producto FD. Podríamos anotar acá finalmente. Finalmente le vamos a llamar, a ver, X, Y, Z, W, ¿no? Le vamos a llamar W a qué? A teta menos A por C y por el seno de alfa, ¿ya? Listo. Ya, si eso es así, entonces, ¿qué se tiene que cumplir? Ya, que la fórmula dimensional de W debe ser igual a la fórmula dimensional de teta. Y esto igual a la fórmula dimensional de A, ¿no? ¿Qué cosa es A? A es trabajo, multiplicado por la fórmula dimensional de C. Ajá. De acá despejamos C, ¿no? Y la fórmula dimensional que le corresponde al seno, que ya sabemos que es 1, ¿no? Entonces aquí nada más, ¿no? Vamos cambiando de color. Aquí tendríamos que poner que si θ es un ángulo, entonces su fórmula dimensional es la unidad. Ya. ¿Cuál es la fórmula dimensional de A? A es trabajo. Y si es trabajo tiene que ser L cuadrado mt a la menos 2, ¿no? Pero eso lo podríamos estar revisando por acá, ¿no? Acá está, ¿no? L cuadrado mt a la menos 2, ¿ya? Y al costadito de la fórmula dimensional de A, que ya la pusimos, vamos a colocar la fórmula dimensional de C, ¿no? Indicando que esto es igual a 1, ¿no? Entonces de aquí estamos despejando la fórmula dimensional que tiene C. ¿Cuál sería? L a la menos 2 por M a la menos 1 y por T al cuadrado, ¿no? Y así creo que ya tendríamos la posibilidad de poder
decir qué cosa es BC, ¿no? ¿Qué cosa sería BC? Eso lo reemplazaríamos en la expresión número 1, ¿no? Entonces vamos a ponerle acá, reemplazando en 1, reemplazando la expresión 1, ya sabríamos qué cosa es Z. La fórmula dimensional de Z sería la fórmula dimensional de B multiplicada por la fórmula dimensional de C. ¿Cuál es la fórmula dimensional de B? M a la menos 1. Y la fórmula dimensional de C es L a la menos 2 por M a la menos 1, ¿no? Y esto por T cuadrado, ¿no? Entonces ya tendríamos ahí para decir L a la menos 2, M a la menos 2 y T al cuadrado, ¿no? Esa sería la fórmula dimensional de Z, ¿no? Por lo tanto, reemplazando en la expresión original, ¿no? ¿Qué dice la expresión original? La expresión original dice Q dividido entre X debe ser igual ya, acá tendríamos alfa, eso es Y, ¿ya? Y que multiplica a Z y se divide entre W, pero W está elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Ya, entonces reemplazamos todo lo que tenemos acá. Por supuesto, lo que tenemos que reemplazar la fórmula dimensional. ¿De qué cosa quedaría? Quedaría la fórmula dimensional de Q dividido entre la fórmula dimensional de X al cubo, ¿no? ¿Qué cosa es X? 1. La fórmula dimensional de X es 1 y está elevado al cubo, ¿no? Ya, al otro lado. Ya. Primero, la fórmula dimensional de Y. ¿Cuál es la fórmula dimensional de Y? La fórmula dimensional de Y es 1, porque acá dice, ¿no? La fórmula dimensional es la fórmula dimensional de alfa y la fórmula dimensional de alfa es 1. Entonces sería acá 1 multiplicado por la fórmula dimensional de Z. ¿Cuál es la fórmula dimensional de Z? La fórmula dimensional de Z es, acá está, ¿no? L a la menos 2 por M a la menos 2 y por el tiempo al cuadrado, ¿no es cierto? Ya, y esto dividido entre W al cuadrado. ¿Dónde está W? La fórmula dimensional que tiene el ángulo. Y la fórmula dimensional del ángulo, como ya lo hemos indicado, es igual a la unidad. Esa fórmula dimensional de W debe estar elevada al cuadrado, ¿no? Y entonces, finalmente, hemos llegado a la fórmula dimensional de Q. Esta sería L a la menos 2, M a la menos 2 por el tiempo elevado al cuadrado, ¿no? Que es justamente lo que aparece en la alternativa C, ¿no? En la alternativa C. Bonito problema, sí. Y este es el orden que nosotros tenemos que seguir, ¿no? Como vuelvo a repetir, lo que nosotros hemos hecho acá, a ver si hacemos un pequeño resumen, ¿ya? Lo que hemos hecho acá es llamarle X a esto. Y hemos descubierto, por el hecho de que θ es un ángulo, entonces que X también es un ángulo. Por lo tanto, su fórmula divisional es la unidad. Ya, después a esto le hemos llamado Y, ¿no? Y de ahí hemos descubierto que Y también tiene como fórmula la unidad, porque alfa es un ángulo, ¿no? Entonces así aparece la fórmula dimensional de Y igual a 1, ¿no? Luego le hemos llamado a esto
z, ¿no? Y así es como hemos encontrado una relación adicional que luego hemos resuelto cuando hemos analizado la última, ¿no? Esa que le hemos llamado W, ¿no? En la parte final. Y ya con eso se resolvió todo el problema, ¿no? Un problema muy interesante, muy bonito, muy analítico, como para más o menos entender que la lección que nos está dejando este problema es que tenemos que hacer este procedimiento, ¿ya? O sea, cuando veamos una suma dentro de una ecuación, así una suma entre paréntesis o bajo una raíz, ¿no? Entonces tenemos que darle ese tratamiento, ¿no? ¿Ok? Y aplicarle a cada suma la respectiva ecuación de homogeneidad dimensional. Siguiente problema. Dice, una superficie emite energía por unidad de tiempo, de acuerdo a la siguiente ley, ¿no? O sea, acá nosotros tenemos que escribir que H es, como lo está diciendo la expresión, es energía por unidad de tiempo. O sea, mejor dicho, H es potencia, ¿no? Y si es potencia, entonces nosotros tenemos que saber que su fórmula dimensional sería la de la potencia, pues, ¿no? L cuadrado mt a la menos 3, ¿no? Ya. Pero en esta expresión nos están diciendo que E es una constante adimensional. Quiere decir que es un número. Ya, es igual a 1. Luego aparece sigma, ¿no? Aparece sigma. Pero como no me dicen qué cosa es sigma, entonces nosotros vamos a decir que eso es lo desconocido, ¿no? ¿Qué más sabemos? También sabemos que A es área. Entonces yo voy a anotar acá que la fórmula dimensional de A debe ser L cuadrado, ¿no? ¿Qué más? T. T. La letra T mayúscula en este caso, puesta entre corchetes, habla de una magnitud física que no es el tiempo, ¿ya? Porque el tiempo nunca lo vamos a ver entre corchetes, ¿no? ¿Qué tenemos entonces que indicar? Que T en este caso está representando a la temperatura, ¿no? ¿Y cuál es la fórmula dimensional que tiene la temperatura? La fórmula dimensional que tiene la temperatura es teta, ¿no? No sé si por ahí, acá está, mira, ¿eh? ¿Ya? No está muy claro que digamos, pero toda esta información lo que nosotros tenemos que hacer es determinar cuál es la fórmula dimensional que debe tener sigma, ¿no? Para que la ecuación sea dimensionalmente homogénea. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que el término de la izquierda y el término de la derecha aparezcan con las mismas fórmulas dimensionales, ¿no? Entonces esto lo vamos a reemplazar en fórmula dimensional de H, o sea, del primer término, del primer miembro, igual a la fórmula dimensional de todo lo que aparece en el segundo miembro. ¿Ya? Entonces, acá sí vamos a cambiar de color, ¿no? Ya. ¿Qué vamos a poner respecto de H? La fórmula dimensional que tiene la potencia, ¿no? ¿Cuál es? L cuadrado mt a la menos 3, ¿no? Trabajo entre tiempo. Ya. Primero, la fórmula dimensional de E. La fórmula dimensional de E es la unidad, ¿no es cierto? Ya. A continuación, la fórmula dimensional de sigma. No la puedo reemplazar porque no la conozco. ¿Ya? Y sigue la fórmula dimensional del área, ¿no? Y de ahí viene al costadito teta elevado a la potencia 4, ¿no? Eso es lo único que hemos hecho, ¿no? Reemplazar lo que conocemos. Lo que no conocemos no lo podemos reemplazar porque queda entre corchetes, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para despejar la fórmula dimensional de sigma? Para despejar la fórmula dimensional de sigma tendríamos que hacer una división, ¿no? Ya, ¿qué tendríamos que dividir? Tendríamos que dividir L cuadrado por M
por t a la menos 3 entre el producto L cuadrado teta a la cuarta, ¿no? Y acá creo que se está simplificando la longitud, ¿no? La longitud del numerador con la longitud del denominador se está simplificando y nos está quedando la respuesta del problema, que sería la fórmula dimensional de sigma igual a m de masa, t de tiempo a la menos 3 y teta con el exponente cambiando de signo, ¿no? Y así nos estaría quedando la respuesta de este problema, ¿no? Que como ustedes están viendo corresponde aquí a la alternativa que está señalada con la letra B, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Ya? Entonces aquí lo que nosotros tenemos es un enfoque que lo vamos a ver repitiéndose en varios problemas, ¿no? De repente les viene esa pregunta en el examen, ¿eh? Del día domingo, ¿eh? Anótenla. O algo muy parecido, o como esta, por ejemplo, ¿no? Como esta pregunta que está acá. Ya, vamos entonces a ver qué cosa es lo que tenemos acá. Dice, la presión atmosférica a una altura h, o sea, a una altura de ciertos kilómetros, sobre la superficie terrestre se calcula mediante la expresión, ya vamos a anotar la expresión, ¿ya? Vamos a anotarla con rojo, por ser la más importante, ¿ya? Entonces sería así. A ver, P, que es función de h, ¿no? O sea, la presión a cierta altura h es igual a la presión que hay sobre la superficie de la Tierra, multiplicada por el coeficiente E, y este elevado a la potencia, a ver, déjame ver bien, si me equivoco me corrigen, me parece que está la gravedad multiplicándose con la densidad, ¿no? Y esto dividido entre alfa, que es justamente lo que me están pidiendo determinar, ¿no? Y h está al costadito ahí, ¿no? Ahí está. Y entonces debajo de esta expresión vamos a indicar qué cosa significa cada una, ¿no? Ya, siendo, primero, P de h, ¿qué cosa es? Es una presión. Lo mismo que P sub 0. Y si es así, entonces tenemos que ponerle acá L a la menos 1, MT a la menos 2, o sea, fuerza sobre área, ¿no? Como aparece por acá, ¿no? Acá está. ML a la menos 1 por T a la menos 2, ¿no? Ya, ¿qué más? Ya, entonces, tanto pH como P sub 0, ambas son presiones, ¿no? Ya, esa es la primera información. Ya, ¿qué más? G es aceleración. Entonces tenemos que poner acá que si G representa a una aceleración, entonces tendrá que tener como fórmula dimensional LT a la menos 1, ¿no? Velocidad entre tiempo. Ya, ¿qué más? Dice que ρ es densidad, ¿no? Entonces vamos a poner acá. ρ es densidad. Y si es densidad, entonces tiene que ser masa sobre volumen. Y esto traerá como consecuencia L a la menos 3 por M, ¿no? Listo. Creo que ya estaríamos como para poder aplicar, o sea, reemplazar en la expresión que nos han dado, ¿no? Ya, pero sin antes dejar de indicar que todo esto que acabo de señalar en ese rectangulito no es otra cosa que un número. Y si alguien me quiere corregir diciendo que no es número sino exponente, pues yo tendría que decir que un exponente es un número. Por lo tanto,
todo eso deberá tener una fórmula dimensional igual a 1. Entonces, eso es lo que vamos a escribir a continuación. Por lo tanto, ¿qué se tiene que cumplir? Se tiene que cumplir que G multiplicado por la densidad y dividido entre alfa y todo eso multiplicado por H, ¿no? Si quieres también le ponemos el signo menos. Todo esto tiene que ser un número. Entonces inmediatamente le aplicamos el operador dimensional, o sea, le ponemos corchetes. Con eso, ¿qué estaremos diciendo? Estaremos diciendo que tenemos que se tiene que reemplazar las fórmulas dimensionales, ¿no? Y entonces tendríamos primero la fórmula dimensional del menos 1. ¿Cuál es la fórmula dimensional de ese número? 1. Entonces voy a poner acá al costadito, ¿ya? Entonces primero 1, que es la fórmula dimensional del menos 1. A continuación viene la fórmula dimensional de G. Ya, vamos a poner G. ¿Ya? La fórmula dimensional de G es LT a la menos 2 por tratarse de una aceleración, ¿no? Luego viene la densidad, cuya fórmula dimensional es L a la menos 3 por M, o sea, masa sobre volumen. Y en el denominador tendríamos la fórmula dimensional de alfa, ¿no? Que es justamente lo que nos están pidiendo. Pero no nos olvidemos de H. H es longitud, ¿no? Ya, por lo tanto, todo esto tiene que ser igual a la fórmula dimensional de un número que no es otra cosa que la unidad, ¿no? Entonces, alfa va a pasar ahí a multiplicar, ¿no es cierto? Alfa va a pasar acá a multiplicar y nos estaría quedando la siguiente expresión. A ver, por acá tendríamos longitud por longitud, longitud al cuadrado. Longitud al cuadrado por longitud a la menos 3 me daría longitud a la menos 1. Al costadito estaría la masa a la potencia 1 y el tiempo elevado a la potencia menos 2, ¿no? ¿Esto qué sería? Esto sería la fórmula dimensional de la magnitud alfa y vendría a ser justamente la respuesta que nos han estado pidiendo en este ejercicio, ¿no? Lo que aparece justamente con la alternativa B, ¿no? Muy bien. Espero que esto les esté sirviendo para ir, como se dice, ajustando, afinando detalles para el día domingo hacer un súper examen, ¿no? Vamos a hacer el repaso hasta movimiento rectilíneo uniformemente variado porque hasta ahí viene el examen. Cada uno de estos problemas representan un buen pretexto para recordar lo que tenemos que recordar siempre, ¿no? Bien, bien, ese problema seguramente ya todos lo han resuelto, ¿no? De igual modo lo vamos a resolver, no vamos a decir que sabemos, sabiendo que, primero, F es fuerza. Si F es fuerza, entonces, ¿cuál será su fórmula dimensional? Masa por aceleración, ¿no? O sea, M por LT a la menos 2, ¿no? ¿Qué más? Me dicen que la masa, M1 o M sub 1 y la masa M sub 2 se representa con la letra M mayúscula, ¿no? Porque esa es su fórmula dimensional. Ya, ¿qué más? R. R es una distancia. Por lo tanto, si es una distancia, tiene que ser simplemente una longitud, ¿no? Y esto lo vamos a sustituir en la expresión que nos están dando, ¿no? ¿Cuál es la expresión que nos están dando? Bueno, dicen que la fuerza es igual a la constante de gravitación que multiplica
al producto de las masas y que se divide entre el cuadrado y la distancia, ¿no? ¿Qué tenemos que hacerle a esta expresión? Tenemos que aplicarle el operador dimensional. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener que poner la fórmula dimensional de la fuerza. ¿Ya? Eso aparece en el primer miembro, ¿no? Y en el segundo miembro tendremos que colocar la fórmula dimensional de la constante de gravitación universal, y eso tendría que estar multiplicándose por el producto de masas, o sea, sería masa 1 masa 2 sobre la distancia al cuadrado, ¿no? Aquí creo que podemos aprovechar para hacer una simplificación. Por ejemplo, una masa de la izquierda con una masa de la derecha se puede simplificar y el resto estaría quedando de la siguiente forma, ¿no? A ver, sería fórmula dimensional de la constante g. Sería L cuadrado por L, L al cubo, ¿no? Luego la masa bajaría a dividir y luego sube con el exponente cambiado, ¿no? Y al costadito estaría el tiempo elevado a la potencia menos 2, y así estaría configurando la respuesta de ese problema, ¿no? Que aparece justamente con la alternativa C, ¿no? El orden de los factores, por supuesto, no altera el producto, ¿no? Bien, creo que ya es hora de que pasemos justamente a revisar esto de los vectores. Y justamente aquí yo tengo que decir que lamentablemente mis colegas hasta ahora no entienden cómo es que se debe enseñar esto de vectores. Sí, porque dicen muchas cosas, pero no dicen la esencia. Se parecen al libro de física editado por el Ministerio de Educación. Les voy a contar el grave error de ese libro. Aborda el tema de vectores, resuelve problemas de vectores y desarrolla todo el tema de vectores, pero sin mencionar la ley fundamental. ¿Cuál es la ley fundamental para el tema de vectores? Sin la cual no se puede resolver ningún solo problema. ¿Saben cuál es? La ley del paralelogramo. Y eso es lo primero que vamos a hacer, ¿ya? Hemos dibujado dos vectores, el vector A y el vector B, ¿ya? Supongamos que esos dos vectores representan, por decir algo, ¿no? Representan a una fuerza, perdón, a fuerzas, y esas fuerzas están actuando sobre no sé, un clavito que hemos colocado en el punto O, ¿no? Ese clavito está eh, clavado sobre la Tierra, ¿no? Ahí está la Tierra, ¿ya? Y entonces la pregunta es, esas dos fuerzas, ¿qué fuerza hacen? O sea, ¿cuál es la fuerza resultante? Entonces dice la teoría que hay que construir un paralelogramo sobre estos vectores, ¿no? O sea, por ejemplo, una paralela a este vector. Ahí está, ¿no? Y la otra también paralela al otro vector. Una vez que hemos hecho ese trazo previo, entonces ya podemos decir cuál es la resultante, ¿no? Y la resultante mejor la vamos a poner de rojo para que se vea bien, nítidamente, ¿no? Sería así. Estaría ocupando el lugar de la diagonal del paralelogramo, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa vamos a decir? Vamos a decir que este es el vector que se origina a la hora de sumar a los vectores A y B, ¿ya? Y respecto de esto quiero decir lo siguiente, miren, ¿qué pasa si este vector A lo trasladamos paralelamente hacia el frente del paralelogramo y lo ponemos acá? Con trazo lleno mejor. Entonces tendríamos ahí, en la nueva ubicación, tendríamos al vector A, ¿no? Entonces acá tendríamos que decir así, miren, que se habría formado un triángulo justamente con los vectores, ¿no? O sea, vale decir
Si yo quiero mover al vector B a la posición de enfrente, quedaría así. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que si los vectores se trazan consecutivamente, si los vectores los trazamos consecutivamente, ¿ya? Primero el vector A, luego el vector B, entonces la resultante siempre va a ser, o el vector suma, siempre va a ser el vector que se origina en el origen del primero y se va hasta el extremo del segundo. Eso es justamente lo que nosotros vamos a aplicar en este problemita, ¿ya? Entonces no se olviden, ¿ya? Por ejemplo, si hacemos nuevamente el dibujo, a ver, si hacemos nuevamente el dibujo, ¿cómo sería? Sería el vector resultante. ¿Y cómo se llama el vector resultante? El vector resultante se llama A más B, ¿no? Porque estaría resultando justamente de la suma de estos dos vectores, ¿no? Pero ojo, no hay que olvidarse. Los vectores tienen que estar trazados consecutivamente. Entonces así por acá tenemos A más B igual resultante, o también puede ser B más A, vale decir, es lo mismo sumar A más B, A más B que B más A, ¿no? Da la misma resultante, ¿no? Entonces, una vez que hemos revisado eso, creo que ya podemos resolver el problema a este vectorcito. Le vamos a llamar, no, ahí está. A ese vectorcito le vamos a llamar C medios. ¿Por qué? Porque el punto P justamente está dividiendo al vector C en dos partes iguales. ¿Ya? Otro detalle, dice acá, Mn es igual a Ns. O sea, esto de acá es del mismo tamaño que esto de acá. Por lo tanto, el triángulo SNM es un triángulo isósceles. ¿Ya? ¿Qué más? Hay otro dato del problema que nosotros no lo hemos anotado, que dice así. TP, de T a P hay una longitud triple de la que existe entre NP. O sea, de T a P hay 3 veces lo que hay entre N y P. ¿Ya? Entonces, eso ya nos está diciendo que el vector C medios, ¿ya? Acá lo vamos a anotar, el vector C medios será, el vector C medios será 3 veces el vector A más una vez el vector B dividido entre 3 más 1, o sea, entre 4, de donde entonces se deriva, después de hacer una simplificación, ¿no? Que el vector C será sobre 2, ¿no es cierto? Sobre 2. Sería 3 veces el vector A más una vez el vector B, pero todo eso dividido entre 2, ¿no? Porque acá sacando mitad de 2 queda 1 y sacando mitad de 4 queda 2, ¿no? Esa es la respuesta del problema. Pero, más de uno me estará diciendo, profesor, ¿y de dónde salió esto de acá? ¿Cómo sale? ¿Cómo se obtiene? Y entonces ahí viene justamente esa experiencia docente que nosotros tenemos y que vamos a ponerla en ese momento al servicio de todos los muchachos, ¿ya? Ya. Y acá, listo. Y inmediatamente esto se convierte en vector, ¿ya? Y entonces empezamos la demostración de por qué hemos puesto esto, ¿no? O sea, mejor dicho,
lo que vamos a hacer es justificar por qué, de dónde sale esta expresión. ¿Ya? Esa expresión que le vamos a llamar ecuación 1. ¿Ya? ¿De dónde sale eso? Ya, entonces vamos a justificarlo. Primero vamos a escribir. A ver. En el triángulo MPN. MPN. Ya. ¿Qué se cumple? Los vectores que están consecutivos se suman. ¿Ya? Entonces estarían sumándose el vector A con el vector M. Y me estaría dando como resultante el vector C medios. ¿Ya? Y de esa misma forma podríamos también indicar que en el triángulo MPT, el vector C medios se estaría sumando con el consecutivo que sería 3M y me estaría dando como resultante el vector B, ¿no? Claro que para resolver esa ecuación, lo que nosotros vamos a hacer es estratégicamente, vamos a multiplicar por 3 a toda la expresión, a toda la primera expresión, ¿no es cierto? Y luego vamos a proceder a hacer una suma. 3 veces A. 3 veces A. ¿Ya? Más 3M. Más 3M. ¿Ya? Al otro lado, 3 veces C medios. 3 veces C medios. ¿Ya? Ya. La otra ecuación la vamos a sumar con esta. O la vamos a restar. Ya le vamos a poner entonces signo negativo. Menos, menos, menos. ¿Ya? Entonces sería menos C medios menos 3M igual menos B. ¿Ya? Y ahora vamos a sumar. A ver, va a resultar de hecho que esta cantidad y esta otra cantidad, por tener signos opuestos y ser iguales con signo opuesto, se van a simplificar, ¿no? ¿Ya? Que era la idea, ¿no? La idea, porque la respuesta no puede depender de M, ¿no? Entonces, ¿qué cosa quedaría? ¿Qué cosa quedaría? Quedaría, a ver, 3 veces A, 3 veces el vector A, más el vector B, ¿ya? Este menos B pasa al otro lado a acompañar a 3A, ¿ya? Y el menos C medio pasa al otro lado. 3 veces C medios más C medios, ¿no? ¿Y eso qué cosa me está dando? Me está dando 2 veces el vector C. Y entonces de ahí es como aparece justamente esa expresión que dice que C es igual a 3A más B entre 2, ¿no? Esa es la explicación detallada de esto y se supone que nosotros tenemos que llegar a este nivel, ¿no? Obviamente allí hay una propiedad que probablemente ustedes la hayan escuchado ya, ¿no? Mencionarse, ¿no? Que dice que el vector que va al centro siempre tendrá que ser igual a el producto cruzado, ¿no? Por ejemplo, B se multiplica por 1, porque acá está el 1, y A se multiplica por 3, ¿ya? Entonces, C medio será A por 3, ¿no? Como está acá, más B por 1, ¿no? Dividido entre 4, ¿no? Como está acá. Esa sería la propiedad, pero como ustedes han visto, eso se puede deducir fácilmente, ¿no? Bien, llegamos a este problemita en donde vamos a determinar la suma,
¿no? Dice la suma de A, B, C y D. O sea, lo que hay que hallar, vamos a anotarlo acá. Vamos a anotarlo acá, ¿ya? ¿Qué cosa hay que hallar? Hay que hallar la resultante. Ya, pero esa resultante, ¿qué cosa es? Es la suma de A más B más C más D, ¿no? Creo que nadie se va a molestar si cambiamos el orden, ¿no? Por ejemplo, yo podría primero sumar por una cuestión de estrategia A con D, ¿no? Y a eso le voy a sumar luego B con C, ¿no? Bueno, es una idea, ¿no? Así podría ser, ¿no? Así podría ser. Ya. ¿Por qué lo decimos? Bueno, en primer lugar, porque acá podemos poner un vector. Ya, pero ese vector, ¿qué vector vendría a ser? Un vector idéntico a x. O sea, mejor dicho, esto es x. ¿Ya? Lo que acabo de trazar es un vector x. ¿Ya? Luego, ¿qué cosa voy a hacer? Voy a trasladar el vector d acá al frente. Ya. ¿Para qué hemos hecho ese movimiento? Para sumar a con d. ¿Y por qué lo podemos sumar ya? Porque ya están en forma consecutiva. Cuando dos vectores como A y D están en forma consecutiva, la resultante vendría a ser el vector que empieza en el origen del primero, que es A, y se va al extremo del último, que es D. Ese vector resultante en este caso vendría a ser el doble de X. Entonces hay que decir, esta partecita ya está hecha la suma. Me está dando el vector 2X. Ahora faltaría averiguar de esa misma manera cuánto es B más C. ¿Ya? Como eso de repente ya no va a resultar tan sencillo porque tendríamos que hacer otra figura y etcétera, etcétera, entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera, ¿no? Con una estrategia apropiada, ¿no? Ese vector es el vector de medios. ¿Ya? Entonces, si alguien me dice, si alguien me pregunta, ¿a qué es igual el vector B? Yo tendría que decir que el vector B es la resultante del vector A más de medios. ¿Ya? Entonces vuelvo a repetir. El vector B sería la suma de A más D medios. ¿Ya? Y de esa misma manera también podríamos mirar al vector C. ¿Ya? Vamos a dibujar por acá el vector C, la mitad de A. La mitad de A. Por acá ponemos la mitad de A. Porque todo es A, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que decir ahora? Tendríamos que decir de manera muy similar a la anterior que el vector C sería la suma de D más A medios. ¿Ya? Y entonces así ya podríamos sumar B con C. Entonces vamos a poner por acá. Por lo tanto, ¿qué sería B más C? B más C sería la suma de esto más esto de acá, ¿no? Entonces tendríamos ahí, a ver, al sumar, tendríamos A más A medios me daría 3A medios. Ya. Y a la hora de sumar D medios más D, me daría nuevamente 3 medios del vector D. De tal forma que podríamos decir acá que B más C es 3 medios de A más D. Pero ya sabemos qué cosa es A más D. Aquí está.
A más D es 2 veces X. Por lo tanto, la suma del vector B más el vector C me estaría dando simplemente 3 veces X, ¿no? Y esto ya lo podríamos reemplazar justamente en la expresión que tenemos acá. Entonces sería, finalmente, reemplazando en la expresión 1 tendríamos que el vector resultante sería A más D, que me da como resultado 2X, más B más C es 3X. Y entonces ahí ya tenemos la respuesta del problema. El vector resultante de todo este sistema de vectores sería 5 veces el vector X. Y esa sería la respuesta que en este caso aparece justamente con la letra C, ¿no? Y todo basándose simplemente nada más que en esa idea principal del método del triángulo, ¿no? Cuando dos vectores, a propósito de esto, ¿no? Cuando dos vectores se trazan consecutivamente, el vector resultante viene a ser el que empieza del origen del primero y se va al extremo del último, o al extremo del segundo, ¿no? Eso es el método del triángulo. Entonces, ese nuevo vector es el vector que representa a lo que resulta de la acción combinada de A y B. Acá no está diciendo que lo que mide A con lo que mide B se suma, ¿no? No está diciendo eso. Está diciendo simplemente que la acción combinada de un vector con la del otro vector me dan la resultante total, ¿no? Ya. Siguiente problema. En la figura M y N son puntos medios de los vectores C y B. Bien, en este problema nos están indicando que debemos hallar la suma de los vectores D más E más 2 veces C, ¿no? Entonces vamos a anotar acá. D, el vector D, hay que sumarlo con el doble del vector E, ¿no? Y hay que averiguar qué es lo que resulta, ¿no? O sea, cuál de estas alternativas es, ¿no? Bien, y para hacer eso, lo que tenemos que hacer es averiguar qué cosa es D y qué cosa es E en función de los vectores A y B, ¿no? Entonces vamos a proceder a determinar D y E en función de A y B, ¿no? Ya, entonces primero, el vector D. ¿Qué cosa es el vector D? ¿No? O sea, tendría C medios más C medios, ¿no? Ya, entonces, ¿para qué hemos hecho eso? ¿Qué cosa significa eso? Eso significa que el vector D lo podríamos escribir en función de A y C. A ver, acá. ¿Están consecutivos? Sí, ¿no? Entonces, vamos a poner acá. Con C medios me daría como resultante el vector A. De donde entonces resulta que el vector D será igual al vector A menos C medios, ¿no? Ya, y la pregunta es, ¿qué cosa es C medios? ¿O qué cosa es C? ¿Ya? El vector C sería, ¿qué cosa sería de A y B? Sería la diferencia A menos B. ¿Ya? ¿Y cómo sabemos eso? Buena pregunta. Ya, vamos a explicarlo por acá. Si el vector B, que está consecutivo con el vector C, ¿no? Porque desde aquí hasta acá es el vector C. Cuando B se suma con C, me da como resultante el vector A. Por lo tanto, el vector C sería el vector A menos el vector B, ¿ya? Que es lo que hemos puesto acá, ¿no? Y entonces de aquí estaríamos determinando ya prácticamente qué cosa es el vector D. ¿Qué sería el vector D? A menos A medios me daría A medios
más que, porque acá es menos por menos da más b medios. Entonces ya podríamos decir qué cosa es el vector D. El vector D es la mitad de A más B, ¿no? De una forma muy parecida tendríamos que hacer para determinar el vector E. A ver, ¿qué cosa sería E? Muy bien. E no es otra cosa que la mitad. No, no es la mitad. Es el negativo de la mitad. ¿De quién? Del vector A. O sea, si el vector A lo volteamos, estaría hacia la derecha. Y si le sacamos la mitad, me quedaría justamente un vector igualito al vector A. ¿Ya? Entonces, finalmente creo que ya podemos hacer la suma que nos están pidiendo, ¿no? Finalmente, me piden sumar el vector D más el doble del vector E. Ya, vamos a ponerlo con otro color. ¿Qué cosa es el vector D? Acá está. Es A medios más B medios. Ya, a eso hay que agregarle el doble del vector E. El doble del vector E sería menos A, ¿no? Y entonces creo que ya tendríamos ya de ahí la respuesta del problema, ¿no? Porque el vector D sumado con el doble del vector E, ¿qué estaría resultando? Sería B medios menos A medios, ¿no? Y si no me equivoco, eso ya está en una de las alternativas, ¿no? Que justamente sería la que está con la letra E, ¿no? Esa sería la resolución de ese problema y esta es la partecita que tuvimos que explicar para demostrar que el vector C es la diferencia de A menos B, ¿no? Así es. Algo muy parecido tenemos que hacer por acá. Si hay que hallar T en función de A y B, R en función de A y B y S en función de A y B, ¿no? Ya, entonces empezamos con ello. A ver, vamos a anotar acá eso. Expresando expresamos T, R y S en función de A y B. ¿Ya? Empezamos con el primero. A ver, con T. ¿Qué cosa sería T? Ya. Lo primero que vamos a hacer es a ver, T está yendo de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces tendríamos acá, ya, así sería. No, trazo interrumpido. Ya, ¿eso qué cosa es? Eso es el vector a medios. O sea, la mitad del vector A. Ya, y por acá tendríamos así. Eso sería, ¿qué sería eso? Lo contrario de B. Entonces, si nosotros queremos ir desde el origen del vector t hasta el extremo del vector t, tendríamos que sumar estos dos. ¿Ya? Entonces, por esa razón decimos que t será la suma de menos b más a medios.
¿ya? Y de esa misma manera tendríamos que proceder con R y con S, ¿ya? Entonces empezamos con R. ¿Qué es eso? La mitad negativa de B, o sea, menos B medios, ¿ya? Y luego de ahí tendríamos que continuar el viaje para R, ¿no es cierto? Tendríamos que continuar el viaje por acá, así. ¿Y eso qué sería? Eso sería el vector menos A. Menos A. O sea, en buena cuenta, R, ¿qué cosa es? R sería menos B medios menos A. ¿Ya? Y de una forma muy parecida haremos con S. Ya, S está yendo de arriba hacia abajo. Entonces tendremos por acá, vamos a ponerlo con otro color. Ya, ¿qué tendríamos ahí? Ahí tendríamos B medios. ¿Ya? Y hacia abajo. ¿Qué sería eso? Menos A. ¿No? Porque A está para arriba. A positivo está para arriba. Entonces acá sería menos A. Entonces por eso vamos a decir que el vector S sería B medios positivo menos A. Y a continuación hacemos una suma, porque nos están pidiendo la suma, ¿no? Ya, entonces sería por acá R más S más T. ¿A qué es igual? Bien, empezamos haciendo la suma, ¿eh? Cuando sumamos B negativo con B positivo, se eliminan. Y entonces, ¿qué cosa me queda? Me queda solamente menos B. ¿Ya? Luego, A medios menos A me da menos A medios. Sería menos 3 A medios. Menos 3 A medios, ¿no? Creo que ya tenemos respuesta por ahí. La respuesta del problema. Esa de acá. Menos B menos 3 A medios. Esa es la respuesta a este problemita, ¿no? ¿Ya? Ahí está como para que lo puedan analizar, ¿no? Para los que no lo entendieron. Y llegamos a los más difíciles, bueno, supuestamente, ¿no? 14 y 15. Ya. Aquí sí vamos a tener que hacer uso de, de un pequeño razonamiento. Bueno, primero vamos a hacer un par de trazos auxiliares, ¿ya? A ver, vamos a unir este punto con este de acá y con este de acá, ¿ya? ¿Qué cosa vamos a conseguir? Un triángulo equilátero, ¿no? ¿Por qué? Porque esto de acá es radio. Ya, primero esto es radio, radio del arco de circunferencia, ¿no? Esto también es radio. Y esto de acá también es radio del otro arco, ¿no? Entonces eso significa que se van a formar tres ángulos de 60 grados, ¿no? Ya. Además vamos a trazar así también. Ahí está. Ya. Y ahora vamos a poner con un trazo tenue
vamos a indicar las medidas, ¿no? A ver, por ejemplo, este angulito acá es de 60 grados. Este también, ¿ya? Si a esto le llamamos, si al lado del triángulo equilátero lo llamamos L, esto de acá sería L medios. Acá también sería L medios, ¿ya? Por lo tanto, esto de acá sería L medios por la raíz de 3, ¿no? Y todo esto sería L. Y entonces, este segmentito que está acá sería la diferencia, ¿no? A ver, vamos a llamarle M minúscula, ¿ya? Entonces, M minúscula, ¿qué sería? M minúscula sería la diferencia de L menos L medios raíz de 3, ¿no? Vuelvo a repetir. Este pedacito M sería todo que es L menos L medio raíz de 3. Y entonces, ¿eso a qué cómo quedaría? Quedaría así. M es igual a factorizando L medios, ¿no? Factorizando L medios quedaría 2 menos raíz de 3, ¿no? Listo. Ya. ¿Y para qué hemos hecho eso? Para establecer una proporción, ¿ya? Si yo tuviese aquí un vector, ese vector sería el vector M, y por acá tendríamos otro vector que vendría a ser el vector P medios. Entonces, ¿qué sería el vector V? ¿Qué es lo que nos están pidiendo? El vector V sería la suma del vector M más el vector P medios. ¿Ya? Así. Ese es el plan para hallar la expresión que le corresponde al vector V. Sumar M más P medios. ¿Pero qué cosa es M? Una fracción del vector Q. Y ahí vamos entonces para determinar esa fracción, ¿no? Entonces, además, Q vendría a ser el vector Q. Ya, vamos a dividir el vector M entre su longitud. ¿Cuál es la longitud del vector M? L medios por 2 menos raíz de 3. Ya, ¿qué cosa es esto? La longitud del vector M. Igual que acá. El vector entre su longitud. Me tiene que dar lo mismo que a la hora de dividir el vector Q entre su longitud. ¿Cuál es la longitud del vector Q? L, ¿no? Y entonces ahí estamos viendo que L se cancela, ¿no? Ya, se cancela L. ¿Y qué me estaría quedando? Me estaría quedando una expresión para el vector M, ¿no? ¿Qué sería M entonces? Sería 2 menos raíz de 3 sobre 2 multiplicando el vector Q. ¿Ya? O sea, esto lo hemos pasado esto acá a multiplicar, ¿no? El vector V es el vector M. Ya tenemos M. 2 menos la raíz de 3 por Q. Más el vector P sobre 2. Y todo dividido entre 2, ¿no? Ya, eso si lo expresamos más apropiadamente sería así. Un medio. ¿Un medio de qué? Del vector P más 2
menos raíz de 3 por Q, que es justamente lo que estamos viendo en una de las alternativas, ¿no? Esa sería la solución de este problemita, ¿ya? Y rápidamente pasamos al último de esta jornada, que creo que me parece más sencillo, ¿no? Me están diciendo que el vector U y el vector E son vectores unitarios, o sea, su magnitud es igual a 1, ¿ya? Vamos trabajando primero con el vector E. Vamos a ponerle acá 1, su magnitud, su tamaño. Pero ese tamaño yo lo puedo poner así. 5 sobre 5, porque 5 sobre 5 es 1. Entonces acá sería 3 sobre 5, porque está frente a 37. Y este otro cateto sería 4 sobre 5, ¿no? Entonces ya podríamos decir qué cosa es el vector E. ¿Qué sería el vector E? El vector E obviamente se va a expresar en función de un vector unitario. ¿Cómo se llama ese vector unitario? I. ¿Ya? Y por acá tendríamos otro vector unitario. ¿Cómo se llama ese vector unitario? J. Entonces E sería 4 quintos de I más 3 quintos de J. ¿Ya? Ahí nomás lo dejamos. Ahora trabajando con el otro. Igualito. ¿Ya? Como acá es 37, entonces acá también es 37. Como me dicen que es vector unitario, entonces voy a poner también que su medida es igual a 1. O sea, 5 sobre 5. Por lo tanto, en la horizontal sería 3 quintos. Y en la vertical, la componente vertical sería 4 quintos. Nuevamente, ¿qué vector unitario tendríamos acá? El vector unitario J. Y de la misma manera, tendríamos por acá el vector unitario menos I, ¿no? Por lo tanto, el vector U ya podríamos decir que es componente horizontal menos 3 quintos de I, componente vertical más 4 quintos de J, ¿no? Y entonces, ¿qué cosa me están pidiendo? Me están pidiendo finalmente la suma, ¿no? E más U. A ver, 4 y quintos menos 3 y quintos, un quinto de I, ¿no? 4 quintos menos 3 quintos, un quinto. Ahora acá, 3 quintos más 4 quintos, 7 quintos, ¿no? Y eso justamente es la respuesta del problema. La alternativa que aparece acá con la letra A.
Bien, chicos, eso fue todo por hoy. Eh, no se olviden de darle like a ese video, de seguirme en TikTok y de suscribirse a mi canal. Nos vemos en la siguiente reunión.